surge lo que conocemos hoy como informática, que la podemos definir como la ciencia que estudia la obtención de información por medios automáticos. Informática, el término es un acrónimo de dos palabras, que es información automática. Significa todo aquello que tiene relación con el procesamiento de datos, utilizando computadoras o equipos de procesamientos automáticos de información. Entonces, siempre el humano buscó la forma de simplificar las tareas, fue inventando distintos aparatos para agilizar sus acciones, fue creando herramientas, ¿no es cierto?, desde la prehistoria hasta la actualidad. Uno de los inventos, de los mayores inventos que sin lugar a dudas hizo un cambio rotundo, muy importante en la humanidad, es la creación de las computadoras. Antes de que existan las computadoras, había muchos problemas que solo podían ser resueltos en forma aproximada. Había muchos problemas que eran directamente inabordables porque el análisis manual de los datos requería un tiempo excesivamente largo. Tengan en cuenta que cuando uno quiere resolver un problema, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta al cuánto tiempo va a tener ese resultado, esa información. Si yo necesito saber cuánto voy a gastar durante el mes de agosto, pero esa información la obtengo en diciembre, no me sirve, pues ya es extemporánea. Yo necesito la información en el tiempo oportuno. Entonces había muchos problemas que directamente a lo mejor se lo podían hacer en forma manual, pero el tiempo que insumía era muy largo, entonces directamente no se arrancaba a resolver determinados problemas o a hacer determinados análisis. A menudo el problema requería que enormes cantidades de datos fueran almacenados y actualizados de forma continua, y en forma anual esta actividad implicaba costos muy altos. Otra cuestión que se tiene en cuenta cuando uno va a resolver algo o buscar la solución a algo es el costo. Si yo voy a emprender una solución a un costo que es muy elevado para lo que la ganancia que voy a obtener, directamente no lo hago. Entonces, había muchos problemas que se podían hacer en forma manual, pero era tanta la cantidad de datos que se necesitaban actualizar, analizar, que implicaba costos muy altos. Generalmente el costo era poner muchas personas para hacer ese proceso. Hoy eso se simplifica, ¿no es cierto?, justamente con lo que es el uso de computadoras. Así más o menos para que tengan una idea, la primera computadora electrónica se la conocía como ENIAC y apareció en el año 1947. Desde ese año hasta la fecha, fíjense todo lo que fue evolucionando las computadoras, ¿no es cierto?, cómo fueron creciendo en velocidad y en capacidad de cómputo. La influencia que tiene en los diversos campos de la actividad humana es tan extraordinaria que su amplio uso caracteriza a lo que se llama la segunda revolución industrial. Hoy tenemos una computadora en casi cualquier, ¿no es cierto?, actividad que realice el humano, económica, salud, el deporte, en todos está involucrado o hay una computadora involucrada. Esta revolución influye directamente en casi todos los aspectos de la vida. Producción, banca, seguros, es lo que le venía diciendo. Estas posibilidades de explotación han sido el motivo de una de las más importantes revoluciones del mercado del consumo mundial, la computadora personal. La computadora personal, o PC, el término PC viene justamente de Personal Computer, computadora personal. Aparecieron a fines de la década del 70. Hasta ese año se trabajaba generalmente con lo que eran grandes computadoras conocidas como mainframes o servidores, y se accedía a ello por terminales. A partir de la década del 70, a fines del 70, aparecen las computadoras personales. Quiere decir que llevaron esta capacidad de cómputo al escritorio de las personas, en las oficinas,
y más tarde esto se trasladó a los hogares. Las computadoras empezaron fueron recepcionadas en los hogares. Procesamiento de datos. Nosotros con este esquemita vemos cómo tenemos un insumo, que son los datos, al cual le aplicamos un proceso de información, un proceso de transformación, un análisis, y obtenemos como resultado información. Un dato es un hecho de dato que puede describirse en términos precisos y mensurables. Mensurables quiere decir que le puedo dar un valor. Un dato es, por ejemplo, 150.000 pesos escritos en un cheque. Eso es un dato preciso. Son 150.000 pesos. Un proceso es la actividad o fenómeno que modifica un insumo para obtener un producto diferente por medio de un procedimiento establecido, donde podemos analizar, clasificar, organizar, discriminar esos datos que son nuestros insumos. Y la información puede considerarse como el conocimiento derivado del análisis de los datos. Yo siempre doy un ejemplo que tiene que ver con la cátedra. Por ejemplo, yo al final del cuatrimestre voy a tener datos de ustedes, los datos de los parciales, los datos de los prácticos. En el caso de los parciales, voy a tener por lo menos 3 datos que van a ser las notas de sus parciales. Yo quiero saber, analizando esos datos, si un alumno promociona, regulariza o no la materia. Entonces, esos datos van a ser 3 notas de cada uno de los parciales. El proceso que le voy a aplicar va a ser sumarlo y dividirlo por 3, o sea, calcular su promedio. Y la información que voy a tener es un número. En base a ese número, yo puedo clasificar ya si ese alumno promociona, regulariza o quedó libre de la materia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso de lo que conocemos como procesamiento de datos. Y un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Esa es la definición de sistema en general. Cuando hablamos de sistema de información, se entiende como el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de negocios, software disponible para las personas dentro de una organización. Acá ya lo especificamos al sistema, a lo que es un sistema de información. Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos, interactuando entre sí. Hardware, software, que va a correr en ese hardware, los datos que representan las actividades de la empresa, la red que permite compartir recursos entre computadores y dispositivos, y las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. Fíjense que todos los componentes que tiene un sistema de información. Cuando nos referimos justamente al sistema de información, no nos estamos refiriendo solamente a las computadoras y al software que tiene cargado. Tengan en cuenta que también están los datos, la forma en que se conectan esos equipos y sobre todo, y fundamental, diría yo, las personas que utilizan ese sistema. Los sistemas informáticos son una combinación de 3 partes principales: personas, procesos del negocio y equipos de tecnología de información. Las tecnologías de información y comunicación, también conocidas como TICs, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio, incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. Los TIC más importantes son la computadora e Internet, pero también son TICs cualquier otra herramienta que sirva para lo ya expresado, como ser teléfonos celulares, sistemas operativos, navegadores, dispositivos de almacenamiento, etc. Las TICs nos ofrecen la posibilidad de realizar funciones tales como fácil acceso a todo tipo de información, instrumentos para todo tipo de procesos de datos, distintos canales de comunicación, la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil transporte, automatizar tareas y sobre todo la interactividad entre los distintos componentes de esas TICs.
Bueno, y ahora nos vamos a enfocar en el principal componente, ¿no es cierto?, uno de los principales componentes de todo sistema, que son las computadoras. La podemos definir como un dispositivo informático capaz de recibir datos, almacenarlos, procesarlos bajo el control de un programa y proporcionar la información resultante a través de algún medio de salida. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. La característica fundamental de toda computadora digital es que son numéricas, que son automáticas, que son secuenciales y que son universales. ¿Por qué decimos que es numérica una computadora? Porque todo lo que va a almacenar, lo va a almacenar en forma de ceros y unos, que ya lo vamos a ver cuando avancemos en el tema. El 0 y 1 representan, ¿no es cierto?, son los símbolos usados por el sistema binario. La computadora almacena y procesa toda su información en base a este sistema binario. Cuando nosotros escribimos una palabra y la guardamos en la computadora, esa palabra se va a codificar en un código similar al binario, ¿no es cierto?, representando, siendo grabado por ceros y por unos. Si es en un disco rígido, ese 0 y ese 1 van a ser marcas magnéticas, por ejemplo. Si es enviarlo a través de una red de computadoras, una red cableada, van a ser señales eléctricas, una señal eléctrica para representar un 0 y otra señal eléctrica para representar un 1. Pero todo lo que realiza la computadora se codifica en ceros y unos, por eso decimos que es numérica. Es automática porque puede operar sin la intervención de una persona. Es secuencial porque siempre va siguiendo la secuencia que le va dando un programa que lo va controlando. Todo lo que hace una computadora está especificado en un programa, en un software que le dice qué es lo que tiene que hacer ante en cada caso. Entonces va siguiendo una secuencia determinada. Y es universal porque, dependiendo del programa que se le pueda cargar, puede servir para una infinidad de tareas, ¿no es cierto?, desde conectarme a internet para dar una clase por Zoom, o trabajar con una planilla de cálculo, jugar con un juego online, reproducir música. Es, ¿no es cierto?, universal las tareas o lo que yo puedo hacer en una computadora. Vamos a clasificar a las computadoras digitales. Esta es una forma tradicional en la que uno puede llegar a clasificar, ¿no es cierto?, las computadoras. Puede haber otras, pero esto es una de las formas que encontré en que podemos clasificar, ¿no es cierto?, decir una computadora si está dentro de un grupo o de otro. Básicamente la puedo clasificar en según su propósito y en según su tamaño. Según su propósito, en computadoras generales o especiales. Las generales son aquellas que yo le puedo cargar cualquier programa y la puedo usar para cualquier actividad. Una PC o una computadora personal es una computadora de tipo general. Las especiales son computadoras que ya son diseñadas para un propósito específico. Por ejemplo, una computadora que controla un tráfico aéreo en un aeropuerto. Ya está diseñada, tiene componentes propios para realizar esa tarea específica y software específico. Una computadora que va a manejar la trayectoria de una nave espacial. Ya está diseñada para ese propósito. Una computadora que va a controlar un horno industrial. Bueno, no vamos a ir tan lejos, no vamos a ir al espacio. Una computadora que tenga la opción de la posibilidad de controlar un horno, ¿no es cierto?, va a tener hardware que va a medir las temperaturas, actuadores que van a darle más o menos temperaturas, a lo mejor aumentando el gas de ese horno, y va a tener un módulo de proceso que va, en base a los sensores, va a decir si hace falta más calor o hace falta disminuir calor. Eso es una computadora, o puede ser hecho con una computadora, y es una computadora que va a estar diseñada ya desde los comienzos para un propósito especial. La segunda clasificación la podemos clasificar en según su tamaño. Cuando hablamos de tamaño nos referimos a la capacidad de cómputo que tiene una computadora. La capacidad
de cómputo es la cantidad de procesamiento que un sistema de computación puede realizar por unidad de tiempo. Esta clasificación según su tamaño es un poco arbitraria. Siempre se respeta la estructura unidad de entrada, unidad central de proceso y unidad de salida en todas las computadoras. Pero difieren los medios en los cuales se realizan la entrada o salida de datos, la capacidad de almacenamiento, ya sea principal o secundario, y la rapidez con la que se ejecutan los programas. Cuando decimos que es un poco arbitraria, nos referimos a que la informática, las computadoras avanzaron tan rápido de que si comparamos una computadora de las que conocemos como macrocomputadoras, o sea, las que están la de mayor capacidad de cómputo, de hace 20 años, si la comparamos con una microcomputadora de la actualidad, esa capacidad de cómputo no va a ser superior. Siempre las comparaciones las tenemos que hacer con equipos de una misma época, y época estamos hablando de pocos años. Si vamos a comparar las macro, mini y micro de los últimos 4 o 5 años. Entonces ahí tenemos si las macrocomputadoras tienen tal capacidad, las minis tienen menos, o podemos decir esta computadora es una macro, es una mini o es una microcomputadora. Las macrocomputadoras pueden tener algunas de estas formas. En la parte superior vemos, esta es la tradicional, las primeras macrocomputadoras tenían esta forma, grandes gabinetes. Siempre los equipos de este tipo, las macros, o también conocidas como supercomputadoras hoy, están en centros de cómputo especializados. Esos centros de cómputo tienen condiciones adecuadas para esos equipos, tienen refrigeración, energía constante, gran capacidad energética. Estos equipos consumen mucha energía, dependiendo del tipo de macro de supercomputadora que sea, puede llegar a consumir mucha energía. Les decía, esta es la tradicional, donde eran grandes gabinetes, eran equipos especiales, generalmente son desarrollados por empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a la fabricación de este tipo de equipos, como IBM, Dell, Sun Microsystems, son equipos que hacen grandes servidores. Estos servidores están en los centros de cómputos, se accede a ellos a través de una red, los usuarios acceden a ellos, atienden a cientos o miles de usuarios, generalmente están funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tienen gran capacidad de cómputo, gran capacidad de almacenamiento de datos. Y la otra forma en que vamos a ver esta supercomputadora es como la imagen de abajo. Esta forma, la tradicional, podríamos decir, eran equipos que se hacían a medida, tenían su propio procesador, su propia madre, las madres eran especiales, se podía poner más de un procesador en esa motherboard, pero la parte técnica era muy difícil, ¿no es cierto?, de avanzar en velocidad, este tipo de cosas, a través de uno o dos procesadores. El procesador podía ser de última generación, pero siempre se tenía un límite, ¿no es cierto? Entonces se encontró la forma de crear estas supercomputadoras, que en realidad lo que son cientos o miles de computadoras más pequeñas conectadas entre sí, trabajando como si fuese una sola. Entonces, si yo tengo 500 computadoras conectadas, trabajando bajo la supervisión de un solo sistema operativo, voy a tener 500 procesadores, el poder de cómputo de 500 procesadores, 500 discos rígidos, 500 módulos de memoria RAM. Entonces, se logran velocidades, o se logran, mejor dicho, las más altas velocidades hoy por hoy en este tipo de equipos. Después los invito a buscar en Google, pongan supercomputadoras, y van a ver, generalmente todos los años sale un ranking de cuál es la computadora más veloz. La van a encontrar que está en Japón, en China, en Estados Unidos, en Europa puede haber también, pero generalmente entre esos países están siempre las más veloces, las más rápidas, son del tipo clúster, clúster se escribe, de computadoras, y van a ver imágenes de este tipo, le asignan un nombre, son implementadas, ¿no es cierto?, por empresas especializadas en este tema.
Generalmente ponen todos equipos iguales, por ejemplo, todos equipos, computadoras IBM, todas computadoras Dell. Y también hay casos, van a encontrar, que han hecho este tipo de supercomputadoras, por ejemplo, con PlayStation. La PlayStation, si bien es una consola de juego, no deja de ser una computadora y muy potente a la vez. Entonces conectan cientos de PlayStation, corren un sistema operativo específico, ¿no es cierto? Generalmente los sistemas operativos que se usan para este tipo de configuración son algún derivado de Linux, que es un sistema operativo libre, y de esta forma el sistema operativo administra todos estos recursos como si fuera un solo equipo informático, al cual se le van dando determinadas tareas. Generalmente se lo encuentran en organismos gubernamentales de primera línea, como por ejemplo Defensa de Estados Unidos, la parte energética de Estados Unidos, de China. También se lo puede llegar a encontrar equipos, no los últimos, pero sí potentes en grandes universidades, destinados a distintos procesos. Por ejemplo, se usa mucho este tipo de equipos para lo que es la simulación. Cuando se quiere simular una determinada reacción de algo, los programas de simulación requieren procesar muchísima cantidad de información a grandes velocidades, y lo ideal es hacerlo a través de uno de estos equipos, ¿no es cierto?, que son los más potentes de la actualidad. Profe, Sí, te escucho. ¿puede ser que las empresas como Amazon o Mercado Libre tengan este tipo de supercomputadoras? Van a tener, pero ese tipo de empresas, más que supercomputadoras, vas a ver este esquema así, pero de almacenamiento. Ese tipo de empresas necesitan almacenar mucha información. Entonces, tienen este tipo de equipos, pero generalmente son todos discos rígidos, por decirte. Se arman lo que se conocen como data center o data store, donde ahí, sin ir más lejos, Google, si bien tiene equipos informáticos muy potentes que procesan esa información, tienen mucha capacidad de almacenamiento. Vas a ver este tipo de cosas, te digo que son solamente destinados a almacenar. Son discos rígidos que están conectados en una red de ultra alta velocidad, y ahí cuando se quiere buscar algo, cuando vos ponés buscar algo en Google, por ejemplo, hay un programa que corre y busca en esos servidores. Claro, claro, entiendo. Sí, por ejemplo, van a ver ahora algo que se habla mucho, que es las monedas virtuales, como por ejemplo el Bitcoin. Bueno, para el Bitcoin se están armando este tipo de equipos para poder minar un Bitcoin. Eso le dejo ese interrogante, si quieren leer, buscar qué es minar un Bitcoin. Yo algo lo terminé de entender después de varias lecturas, igual es algo todavía alejado de mi conocimiento, pero sé que, por ejemplo, para minar un Bitcoin, para poder dividir un Bitcoin o generar nuevos Bitcoin, se necesita equipos que hagan un cálculo matemático que está disponible para cualquiera que lo pueda hacer, pero son cálculos matemáticos súper complicados que llevan días, meses, semanas en poder realizar cálculos. Y a medida que se van haciendo esos cálculos, se van habilitando nuevos Bitcoin. Entonces hay empresas que invierten millones de dólares en equipo para después correr ese programita que hace el minado de Bitcoin e ir obteniendo esos Bitcoin que van liberando, lo van almacenando y van generando dinero de esa manera. Y necesitan equipos súper potentes y que consumen mucha energía eléctrica. Por eso buscan lugares donde la energía eléctrica es barata, y también buscan lugares donde haga frío la gran parte del año. ¿Por qué? Las computadoras generan mucho calor. Ustedes van a prestar atención, todas las computadoras tienen un sistema de refrigeración. Bueno, estos equipos, aparte del cooler que tiene toda la computadora, necesitan aires acondicionados, trabajar. Cuando más frío trabaja una computadora, mejor, menos problemas puede llegar a presentar. Entonces se está hablando, por ejemplo, de que están por armar un centro de minado acá en el sur de Argentina, que hoy a nivel dólar es económica la energía eléctrica y presenta las características de que tenemos alta conectividad, tenemos buena conectividad
de redes, la mano de obra a valor dólar también es barata, entonces buscan, hoy por hoy Argentina es atractivo para armar un equipo de minado de Bitcoin. En el rango medio tenemos lo que conocemos como mini computadoras, ¿sí? Los populares servidores, llamamos, que son equipos muy potentes, también creados por empresas como IBM, Dell, generalmente son empresas que vienen trabajando en esto hace muchos años. Estos equipos cuando salen al mercado son testeados, sale toda una serie de servidores, por ejemplo el IBM 3520, tienen todas las mismas características, ya fue testeado, saben que no tiene problemas con la placa de red, con su motherboard, con la memoria RAM. Estos son equipos que tengan en cuenta que estos están hechos para trabajar todo el día y para atender a cientos de usuarios que van a acceder a ellos a través de una red. Generalmente también están dentro de un centro de cómputo, sin ir más lejos, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos los servidores donde ustedes acceden al Moodle, acceden al SHU, todo eso corren en este tipo de equipos, que son también más potentes que una computadora personal, pero no llegan al extremo de una supercomputadora. En el rango más bajo tenemos las microcomputadoras. Y acá hago una diferenciación entre lo que es una PC IBM compatible y lo que es las Mac de Apple Macintosh. ¿Por qué las diferencio? Porque en sí son distintas desde el punto de vista de hardware y de software. Las PC IBM compatible se las llama así porque la primera empresa que desarrolló una PC fue IBM. Y después aparecieron equipos que fueron compatibles con esta computadora personal de IBM. Por otro lado, Apple también desarrolló su computadora personal, que la llamó Mac, por Macintosh, y también fue corriendo en forma paralela al lado de las de tipo IBM o compatible. Las dos son buenas, cada una tiene sus ventajas, sus pros y contras, podríamos decir. Mac o Apple es una empresa propietaria, el software y el hardware que se usan en Apple, tanto en sus computadoras como en cualquier dispositivo de esta marca, es propietario, quiere decir que tiene que tener la autorización de la empresa para poder correr en ese sistema. En cambio, lo que es IBM compatible está más liberado, ya que uno puede, como desarrollador de software, yo puedo hacer un software que corra en cualquier computadora, en cualquier PC, y no voy a tener problemas. Para hacerlo para una Apple, ya tengo que correr con la licencia propia que me tiene que dar Apple. Si las comparamos con las otras, son las que tienen menor capacidad de cómputo, menor velocidad, menor capacidad de almacenamiento, y son las que vamos a usar para acceder generalmente a los servidores, ya sea las mini computadoras o las supercomputadoras, dependiendo de qué actividad voy a ir desarrollando. Dentro de micro, yo la pondría un escaloncito más abajo, tenemos las notebooks. ¿Por qué la pongo un escalón más abajo? Porque siempre se compara una notebook de última generación con una de escritorio de última generación, la de escritorio va a ser más rápida, va a tener mayor capacidad de cómputo, por una cuestión lógica de tamaño. Yo para lograr grandes velocidades necesito procesadores rápidos que generen mucho calor. Entonces necesito refrigerarlo. En las notebooks yo necesito otra cosa que es portabilidad. Entonces necesito equipos que sean delgados, livianos, con lo cual por ahí se pierde un poquito o se deja de lado un poquito velocidad por portabilidad, por consumo de energía. Si yo pongo un procesador muy rápido, o el más rápido que sale hoy, lo pongo en una notebook, me va a agotar la batería más rápido que un procesador un poquito más lento. Entonces, por ahí se usan procesadores de última generación, pero lo hacen trabajar más despacio para ahorrar, ¿no es cierto?, lo que es el consumo energético. Entonces, ¿por qué yo la pondría un poquito más abajo que una PC de escritorio? Les vuelvo a decir, porque si comparamos las dos últimas
que salen al mercado, la PC de escritorio generalmente tiene más capacidad de almacenamiento, mayor velocidad que una notebook. En notebook también tenemos del tipo PC y del tipo Apple Macintosh. Un escalón más abajo tenemos las netbook, que se las redujo de tamaño para lograr mayor portabilidad, mayor duración de su batería, pero también perdemos, ¿no es cierto?, lo que es determinadas capacidades de proceso, de velocidades de cómputo. Tablets o tabletas y smartphone. Las tablets o tabletas también, si los comparamos, tienen un poquito menos de rendimiento que una notebook, por ejemplo. Tienen la posibilidad de correr otro sistema operativo. En este tipo de dispositivos predomina sistemas operativos como el de Android, o en el caso de Apple tiene su propio sistema operativo. Y el smartphone, bueno, hoy por hoy es, creo yo, la forma universal de conectarnos, no solamente para hablar por teléfono, que cada vez hacemos menos, pero sí accedemos a internet, accedemos a nuestro correo electrónico, a videos grupales, y en el smartphone también tenemos una gran cantidad de variedad de características, ¿no es cierto?, de velocidad y ese tipo de cosas, pero siempre están dentro del rango de microcomputadoras, porque justamente tienen el uso que se le da es justamente el personal. Profe, Sí, te escucho. a los celulares de ahora le dicen las nuevas computadoras. Si le dicen las nuevas computadoras. No, les dicen las nuevas computadoras ahora a los celulares. Sí, claro. Y el término el smartphone apareció cuando al celular se le dio determinadas características. Antes los celulares eran para hablar por teléfono y nada más. Después se le agregaron los mensajes de textos y después se abrió un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?, desde conectarse a internet y de ahí hacer todo lo que podemos hacer con una computadora, lo podemos hacer con un smartphone. Por eso pasaron a ser las nuevas computadoras, porque sigue habiendo teléfonos accesibles desde el punto de vista económico, son súper portables, y bueno, y creo que la gran mayoría de las personas tienen acceso a uno de este tipo. Me hace recordar una imagen de una persona con un montón de aparatos de entretenimiento y comunicación, y luego mostrar una imagen de ahora con él y un celular, porque todos esos aparatos ahora están en el celular. Así Y avanzados sí, están. exactamente. Bueno, ustedes lo ven, yo lo veo en mi hijo adolescente, y obviamente ya hasta acaparó lo que es la tele, porque mira todo lo que es la serie y todo lo que quiere mirar, lo mira en su pantallita del celu. La tiene a la tele prendida de fondo, pero está mirando los videos de su celular. Lo usan como método de estudio. Eso yo voy a discrepar, ¿no es cierto? Estudiar un PDF del celular no es lo mejor. Siempre les recomiendo trabajar con una pantalla más grande, o en todo caso no hay como estudiarlo desde un papel, pero bueno, sabemos que toda esa tendencia de imprimir está siendo algo que va cambiando. Y es más, yo trabajo en el Poder Judicial también, y a partir del lunes se implementó lo que es el sistema electrónico. Todo lo que es un expediente del juzgado va a estar todo almacenado en un sistema informático. No se imprime más nada, o la idea es que no se imprima más nada de acá a unos años. Que eso desde el punto de vista judicial es algo que hace un par de años era impensado, y hoy por hoy se está haciendo realidad. Así que, y sí, sin lugar a duda, como me decís, el celular concentró todos un dispositivo de almacenamiento, perdón, un dispositivo de entretenimiento como una tele, una consola de juego, un medio de comunicación, todo lo tenemos en la palma de la mano. Bueno, después vamos a hablar de lo que es representación de datos, sistemas numéricos. Algo que les había adelantado, recordando que el sistema decimal es el sistema numérico que usamos nosotros, consta de 10 símbolos del 0 al 9. El sistema binario también lo aprendimos en matemática,
y en el caso de las computadoras es su lenguaje principal. Todo lo que guarda o procesa en la computadora lo hace a través de señales eléctricas o marcas que tienen dos valores posibles, o prendido o apagado, o está una marca o no está la marca, y cada uno de esos va a representar a un 1 o a un 0, o un verdadero o un falso. Estos ceros o unos constituyen la unidad de información más pequeña que llamamos bit. Para representar los números, letras o caracteres se utilizan dígitos binarios, o sea, el bit, binary digit. Las computadoras cuentan con software que convierten automáticamente los números decimales en binario y viceversa. El procesamiento de números binarios de la computadora es totalmente invisible para el usuario humano. Les volví a decir, ustedes, esto que yo acá creé, esta presentación en PowerPoint, que vemos está compuesta por distintos símbolos, letras, al momento de almacenarse, se va a codificar en una cadena de ceros y unos, que lo hace automáticamente el sistema. Y cuando lo va a leer esos ceros y unos, me lo va a mostrar a mí de una forma que yo lo pueda entender, que es lo que estamos viendo hoy por hoy. También existe en informática el sistema hexadecimal, que es el sistema de numeración posicional que tiene como base el 16. Su uso actual está muy vinculado a la informática y ciencias de la computación, donde las operaciones de la CPU suelen usar el byte u objeto como unidad básica de memoria. Profe, sí, te escucho. ¿El byte sería la unidad más chica o el bit? El bit. El bit va a ser un 0 o un 1. Ah, ok. El byte, ya lo vamos a ver, tenemos toda una esquemita ahí. El byte es 8 bits. Ah. Entonces, todo lo que podemos almacenar dentro de la memoria de la computadora son largas cadenas de 1 y ceros, lo que representa una dificultad. Nosotros manejamos otro tipo de información, letras, números, símbolos. Entonces necesitamos un código que convierta de una forma a otra y viceversa. Entonces, la codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural, como el alfabeto que usamos nosotros, en un símbolo de otro sistema de representación, como ser un número o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas o reglas de codificación. Ejemplos de esto son el código Morse, la norma ASCII o la norma Unicode, entre otros tipos de sistemas de codificación. La norma ASCII, American Standard Code for Information Interchange, o en castellano sería el Código Estándar Estadounidense para Intercambio de Información. Establece para cada carácter cuál va a ser su representación. Por ejemplo, la letra A mayúscula va a ser representada con esta cadena de ceros y de unos. La letra A minúscula se representa de esta manera, con esta cadena de ceros y unos. Y así, cada carácter tiene su forma de representar. La norma Unicode, que es una gran tabla que en la actualidad la versión 11 contiene 137.374 caracteres, proviene de alfabetos, sistemas ideográficos y colecciones de símbolos, matemáticos, técnicos, musicales, íconos, y la cifra que crece en cada versión. Se llega a usar hasta 4 bytes para representar a un carácter. Entonces ahí tenemos las distintas formas de presentar, por ejemplo, la letra A, en ASCII, en Unicode, y ahí vamos a tener una determinada, por ejemplo, ASCII puede representar determinados caracteres. La E acentuada no está dentro de la codificación ASCII, sí dentro de Unicode. Y este símbolo, que si no me equivoco es un símbolo chino o algo que tiene que ver con el alfabeto oriental, no está tampoco ni en ASCII ni en ISO, sí está en Unicode con un código. Entonces, a medida que se van agregando símbolos, se van modificando estas tablas de códigos y se la va ampliando. Por eso, hay determinados caracteres que se pueden representar con una determinada cantidad de bytes y hay otros que ocupan más espacios. Nosotros vamos a ver, generalmente siempre se habla por regla, porque nos basamos en el sistema ASCII, que un carácter
para representar un carácter se usa un byte, o sea, una cadena de 8 bits, como tenemos acá. La letra A se representa por 8 bits, o sea, un byte. Pero eso cuando hablamos de los caracteres más usados por nosotros. Hay otros caracteres que llevan más capacidad de almacenamiento. En todos los sistemas de medida, la unidad mínima es el bit, que podemos considerarlo representado por un dígito binario, un 0 o un 1. Los bits se agrupan en bytes, que son conjuntos de 8 bits, siendo la unidad básica de información. Aunque formalmente pueden existir bytes de entre 6 y 9 bits, lo que normalmente nos encontramos son bytes de 8 bits. Por eso también se los llama octetos. Por eso, la forma tradicional es que un byte tenga 8 bits. Hay casos excepcionales, que yo lo pongo pero no quiero que se confundan, en que un byte puede tener entre 6 y 9 bits. Pero la forma tradicional son 8 bits. Esos casos excepcionales son cuando se comprime o determinadas cadenas de datos que se usan donde se le agrega un bit de control, ese tipo de cosas. A lo que voy es, si yo les pregunto cuántos bits tienen un byte, me tienen que responder 8. ¿Estamos? Y ahí vemos las distintas capacidades de almacenamiento. Se utiliza el sistema binario, donde cada unidad son 1024 de la unidad anterior. Entonces tenemos que un bit es la unidad mínima, representa un 0 o un 1. 8 bits es un byte, se usa la B larga para representar al byte. Y de ahí va a 1024. 1024 bytes es un kilobyte. Un archivo texto plano ocupa alrededor de 20 kilobytes. 1024 kilobytes es igual a un megabyte. Un MP3, un tema musical de 3 minutos anda en los 3 megabytes. 1024 megabytes, un gigabyte. Una película que podemos bajar, ¿no es cierto?, que esté comprimida, ronda alrededor de un gigabyte. 1024 gigabytes es un terabyte. 1024 terabytes es un petabyte. Se calcula que los datos que maneja Google en una hora anda alrededor del petabyte. 1024 petabytes es igual a un exabyte. En el 2016 China alcanzó los 54 exabytes mensuales de tráfico en Internet. Tengan en cuenta que hay muchos chinos en China. 1024 exabytes es un zettabyte. En el 2016 el tráfico de datos en Internet superó al zettabyte. De ahí en adelante ya existen nombres. El 1024 zettabyte es un yottabyte. Del yottabyte pasamos al brontobyte. Del brontobyte pasamos al geobyte. Todavía no hay nada que podamos comparar con eso, pero le aseguro que en no mucho tiempo ya vamos a tener el tráfico de Internet o cosas por el estilo que rondan alrededor de esas unidades. Es importante que ustedes manejen el término hasta exabyte, zettabyte, que ya son términos que ya lo pueden ver, ¿no es cierto?, en algún informe o algo. Cuando hablamos del equipo informático de un celular, vamos a ponerlo en algo que todos tengamos. Generalmente la memoria RAM anda en el orden del gigabyte, 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, una computadora de escritorio 4, 8 gigas de memoria RAM. Un disco rígido de una computadora anda en el orden de el terabyte o 500 gigas, 750 gigas, 1 terabyte. Después, ya lo que sigue, ya lo dejamos para supercomputadoras. Pero eso ustedes tengan en cuenta cuando ven almacenamiento, cuando tienen que comparar un celular con otro. Estas 2 GB de memoria RAM más un celular que otro hace una diferencia en rendimiento y también va a hacer una diferencia en cuanto al precio. En comunicaciones, la velocidad de transmisión de datos se utiliza el sistema decimal y por lo tanto las unidades son múltiplos de 10 y no de 2. Entonces, aquí se usa como base los bits por segundos.
atención que son bits y no bytes por segundo. Las unidades más usadas son el kilobits, que son 1000 bits por segundo, el megabits, que son 1.000.000 de bits por segundo, o sea, 1000 kilobits por segundo, y el gigabit, que son 1000 megabits por segundo. Siempre es bits por segundo, no es lo mismo que decir megabytes por segundo, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de velocidad de Internet, siempre se habla de que se mide en bits. En ocasiones la velocidad de Internet se mide en kilobytes por segundo y se especifica de esta manera. KB con mayúscula, contando en byte y no en bit, lo que refleja no la velocidad de transmisión, sino las unidades de capacidad por segundo que se transmiten, teniendo que multiplicar por 8 para obtener la velocidad real de transmisión. Otra cosa que se mide en informática es la frecuencia del procesador, de la memoria, de la tarjeta gráfica, que es la velocidad de procesamiento del procesador, de la memoria RAM o de la tarjeta gráfica. La placa de video, generalmente hoy las nuevas sobre todo traen un procesador específico para procesar el video. Y eso tiene una velocidad que es importante, que la sepamos reconocer, ¿no es cierto? Se mide en hercios, siendo el hercio HZ la abreviatura. Es un ciclo de repetición de un evento por segundo. El hercio ya ha quedado lento y los dispositivos ahora funcionan a megahercios, o sea, millones de hercios, millones de ciclos por segundo, o gigahercios, que son 1000 millones de hercios por segundo. Y toda computadora está formada tanto por hardware como por software. Son los dos elementos básicos de toda computadora. El término hardware designa las unidades físicas o dispositivos que componen una computadora, como son los componentes mecánicos, electrónicos, eléctricos. Todo lo que es físicamente tangible. CPU, cables, gabinetes. Y el término viene de hard, que significa duro, sólido, firme, y ware, que significa equipo, batería. Y el término software se refiere a los componentes lógicos, es decir, al conjunto de programas y datos que intervienen en el procesamiento y permiten administrar los componentes de hardware. Todo lo que no es tangible, como ser programas y datos. Soft viene de blando, significa blando o flexible, y ware significa equipos o batería. Uno necesita del otro para poder subsistir. El hardware sin un software que lo controle no puede hacer nada, y un software que no tenga un hardware donde almacenarse, donde ejecutarse, tampoco puede hacer nada. Bueno, y eso es lo último, ¿no es cierto?, de la unidad 1. Ahora, bueno, los dejo para que ustedes lo vuelvan